Todos nosotros como seres humanos buscamos sentirnos pertenecientes a un grupo social, sentirnos queridos, amados y aceptados. A algunas personas les gusta estar rodeada de más gente, como hay otras personas que no tanto. Todo dependerá de la personalidad de cada quien, pero a todos nos gusta ser aceptados socialmente. Es por esto que uno de los mayores miedos que podemos experimentar en la vida es el miedo a ser rechazado por los demás, ya que este es un miedo que está latente en todos nosotros, ya que a nadie le gusta la idea de ser rechazado socialmente. Hay una cierta normalidad en sentir miedo al rechazo, pero hasta un cierto punto. Sin embargo, cuando el miedo al rechazo te afecta hasta el punto de limitarte en muchas áreas de tu vida, al grado de provocarnos un sufrimiento innecesario, se vuelve realmente un problema que debemos solucionar lo antes posible. De seguro te preguntarás, pero ¿cómo supero el miedo al rechazo social? Cuando el miedo al rechazo forma parte de nuestra vida al punto de limitarnos, es un inquilino difícil de echar fuera. Sin embargo, no es imposible cuando se tiene el deseo de mejorar y cambiar nuestra realidad. Estos consejos que te aportaré a continuación te servirán de mucha utilidad para superar el miedo al rechazo social. Lo primero es que no pretendas agradar a todo el mundo. Algunas personas caemos en la trampa casaoso de querer agradar a todo el mundo, lo cual es como el título de la película Misión Imposible. Es totalmente imposible agradarle a todo el mundo. Tal cual, mi querido. Siempre en esta vida va a haber gente con la que conectemos más y con la que no. Por eso deja de estar buscando agradar a todo el mundo. A partir de hoy trata de ver el mundo de este modo. Las personas son como zapatos. Hay unos que son de tu talla y otros que no. Es normal que haya personas que les agrademos y otras que no. Eso es lo normal de la vida, ya que habrá personas que le vas a agradar y a otras que no. Reflexiona sobre esto, que es muy importante que lo maquines en tu mente y lo reflexiones. No le puedes agradar a todo el mundo y a todo el mundo no te va a agradar a ti. Eso es importante que lo tengas muy en cuenta. Esta es la clave para que dejemos de preocuparnos tanto por gustarle al otro. Es importante que nos tomemos esto seriamente, porque de no ser así y continuar buscando la aprobación de las demás personas, lo único que hará será deteriorar más tu autoestima y por lo tanto también aumentar tu miedo al rechazo. Lo segundo y muy importante es que seas auténtico. Una persona auténtica es aquella que se muestra tal y como es ante los demás. Así les agrades más a los demás o menos. No ocultes tu maravillosa personalidad y ni cambies tus valores solo por complacer y gustar a los demás. Cuando tenemos miedo al rechazo, tendemos a actuar de distintas maneras para tratar de amoldarnos a lo que los demás quieren que seamos, lo cual resulta muy contraproducente para nuestra persona, porque al final las personas se darán cuenta de que estás actuando y no estás siendo auténtico y te comportarás de dicha forma solamente para encajar en el grupo o en la situación en que estés. No debemos preocuparnos por lo que piensen los demás de nosotros y por lo que ellos quieran que seamos nosotros. Simplemente hay que ser auténticos y como el imán atrae al metal, así tú atraerás a las personas correctas a tu vida, mi querido. Atraes lo que tú eres, no lo que deseas. Recuérdate eso muy bien.
Lo tercero, mi querido, es que tienes que dejar de estar pensando qué es lo que otros piensan acerca de ti. Deja de estar creándote películas en tu mente acerca de lo que otros piensan de ti. El miedo al rechazo afecta tanto a tu vida como a tu mente, ya que puede hacerte producir pensamientos de distorsión de la realidad. Esto hará que distorsione totalmente tu realidad de una situación y que de seguro estarán erróneas. El estar pensando tanto que le caerás mal a otras personas solo va a hacer que estés sufriendo de manera innecesaria. Recuerda que es imposible adivinar lo que otros piensan y aunque no le caerás bien a otras personas, eso no tiene nada de malo. Al fin y al cabo, a ti tampoco te cae bien toda aquella persona que conoces, ¿cierto? Lo cuarto, mi querido, es cambiar tus pensamientos por pensamientos más favorables. Es necesario que hagas una modificación en aquellos pensamientos negativos que no te permiten avanzar en tu vida y que solo te están generando ansiedad, preocupación y rechazo hacia tu persona. Trata de percibir las distintas situaciones de manera más positiva y más que positivas, objetivas. Así que cada vez que tengas pensamientos negativos relacionados con tu miedo al rechazo, identifica qué es lo que está pasando por tu mente y modifica tus pensamientos de una manera consciente por otros más favorables, positivos y constructivos para que se inicie tu transformación y crecimiento personal. Si te sientes identificado con lo que te diré a continuación, quiero decirte que tu problema tiene solución. No te rindas y sigue buscando ayuda y mentoría. Sueles tener pensamientos como siempre me van a rechazar, nunca puedo caerle bien a alguien, esta situación no va a cambiar, estoy destinado al rechazo social. Ok, fíjate una cosa, mira, nunca puedes, pero nunca puedes generalizar, ya que es mentira que todas las personas te rechazarán. Eso es mentira, mi querido, porque no todas las personas lo harán. En el caso de pensar que tu situación no va a cambiar, pregúntate, ¿por qué? En realidad no puede cambiar si hago algún esfuerzo para ello. Trata de ser lo más positivo y realista posible, mi querido. Esto te va a ayudar muchísimo en este proceso de poder superar tu rechazo social.